Entonces, inicio grabación para que puedan revisarla posteriormente cuantas veces sea necesario. Y vamos a comenzar con el tema de hoy, que corresponde a bioelementos, compuestos inorgánicos y biomoléculas. Para comenzar, pues bueno, vamos a preguntarnos, vamos a averiguar de qué estamos hechos nosotros como seres vivos, cuál es nuestra composición. Básicamente todo lo que conocemos, todo lo que vemos, todo lo que nos rodea, que conocemos o incluso que no conocemos, está compuesto de materia. Aunque bueno, es un tema de química, o sea, hay que tener en cuenta que la biología y la química son ciencias que se entrelazan de cierta manera, y en este caso, pues la composición química de los organismos. Nosotros como seres vivos tenemos una composición básica de varios elementos. Entre ellos tenemos el carbono. Absolutamente todos los seres vivos tienen una composición básica de carbono. Las moléculas que nos conforman, las moléculas que conforman a otros seres vivos tienen una base de carbono. Todo lo que tenga carbono en su estructura molecular, vamos a poder clasificarlo como un ser vivo. Todo lo que no tenga carbono en su estructura, pues estaríamos hablando de que no es un ser vivo, dado que podemos decir que el carbono es la base de la vida. Entre también tenemos elementos como son el hidrógeno, el oxígeno, el sodio, el potasio y el azufre. Estos 6 elementos son conocidos como bioelementos primarios. Son los elementos que están en absolutamente todos los organismos vivos. Todos los organismos vivos tenemos estos 6 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio y azufre. Entonces, 6 elementos que conforman la base de los seres vivos. Tenemos algunos otros elementos, bioelementos secundarios, que no quiere decir que no sean igual de importantes. De hecho, todos los elementos son importantes para la constitución de un organismo, pero se necesitan de diversa cantidad, es decir, son esenciales de diversa forma. Entre ellos tenemos algunos metales, por ejemplo, magnesio, tenemos sales, calcio, sodio, cloro, potasio. Estos son elementos que el cuerpo, que los seres vivos necesitamos, pero de diversa forma. Es decir, tenemos funciones diversas, pero que siguen siendo esenciales, en las cuales deben de participar estos elementos. Y como tercero tenemos oligoelementos. Los oligoelementos son elementos que nuestro cuerpo, que los organismos vivos necesitamos, pero en menor cantidad. Es decir, mucha menos cantidad de estos elementos para nuestro correcto funcionamiento. Incluso hay algunos de los cuales podemos prescindir. Si yo no llego a tener, o si mi cuerpo llega a carecer de alguno de estos, pues prácticamente alguna función se vería a la mejor reducida, disminuida, pero no estaría poniendo en riesgo mi organismo, a diferencia de los demás que sí son esenciales. Entonces, los bioelementos, elementos biogénicos, biogenésicos o biogenéticos, como también pueden ser conocidos, son aquellos que van a constituir a los seres vivos. Tenemos el conocimiento de 118 elementos químicos y 90 de ellos son naturales, es decir, 90 de estos elementos químicos se encuentran en la naturaleza. Los otros 28 son artificiales. Lantánidos, actínidos son elementos que fueron sintetizados en algún laboratorio y que no se encuentran de manera natural en el ambiente. De esos 90 elementos, solamente 70 los vamos a encontrar
en los seres vivos en cantidades detectables mediante un análisis químico, es decir, mediante un análisis bromatológico, podemos determinar la presencia de estos 70 bioelementos. Y de estos 70, únicamente 16 son los que vamos a encontrar en absolutamente todos los seres vivos, con cierta abundancia, es decir, con una cantidad considerable. Y vamos a clasificar a los bioelementos de la siguiente manera. Los bioelementos primarios, que ya vimos, son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Los bioelementos secundarios, sodio, calcio, cloro, potasio, magnesio. Y los oligoelementos, que vimos que pueden ser tanto esenciales, aquellos que sí necesitamos en nuestro cuerpo, o no esenciales, de los cuales podemos prescindir. Es decir, no hace falta que se encuentre o su ausencia no nos va a afectar. Las cantidades entre estos van a variar. Entonces sabemos que los bioelementos se clasifican en tres. En primarios, que son los que van a estar constituyendo el 96% de nuestro cuerpo. Es decir, nuestro 96% del cuerpo está conformado por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. El 3.3%, que corresponde a los bioelementos secundarios, está formado por sodio, potasio, calcio, magnesio y cloro. Y en una cantidad muy pequeña, que puede ser desde el 0.05 hasta el 1%, tenemos el hierro, el cobre, el zinc, el flúor y el yodo. Estos son los oligoelementos. Recordemos, oligoelementos son aquellos que pueden ser prescindibles, es decir, que necesitamos, o imprescindibles, que no requerimos forzosamente de ellos. Los secundarios tienen diversas funciones que necesita llevar a cabo nuestro cuerpo. Y los primarios, eso sí o sí tenemos que tenerlos. Un ser vivo no puede prescindir de estos elementos o bioelementos primarios. ¿Cuáles son las características de los bioelementos primarios? Perdón. Tienen cierta abundancia en la corteza terrestre, se encuentran en mayor cantidad que otros elementos, son compuestos polares, es decir, partes de la molécula tienen una carga positiva y otra carga negativa. Esto hace que sean compuestos solubles en agua. Carbono y nitrógeno son elementos que pasan del estado de oxidación a reducción y de reducción a oxidación. Y esto es muy importante para la obtención de energía, por ejemplo, en procesos como la fotosíntesis y la respiración celular. El carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno tienen una pequeña masa atómica que les permite una variabilidad de valencia y moléculas grandes, estables y variadas. Es decir, van a estar conformando la mayor cantidad de moléculas que vamos a estar necesitando o que van a estar conformando a los organismos. ¿Cuáles son las funciones de algunos de estos bioelementos primarios? Bueno, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, junto con el azufre y el fósforo, son los constituyentes básicos de las moléculas de los seres vivos. Es decir, todas las moléculas que hay en nuestro cuerpo tienen al menos algunos de estos elementos. El azufre va a formar parte de muchas proteínas, principalmente porque se puede encontrar en los aminoácidos. Es responsable de la actividad catalítica de muchas enzimas, es decir, de que una enzima actúe correctamente, por ejemplo, la coenzima A. Y el fósforo es un elemento que va a estar formando parte de muchas moléculas biológicas, principalmente de ácidos nucleicos, por ejemplo, los que conforman al ADN o al ARN, ácidos nucleicos y ATP, que el ATP es pues la moneda energética de la célula, es la molécula que le da energía a la célula. Bioelementos secundarios
De cierta manera, el azufre y el fósforo, por estar en cantidades un poquito menos abundantes que el carbono, que el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, en algunas clasificaciones entran también como bioelementos secundarios. Entonces, vamos a definirlos como primarios. Azufre y fósforo son bioelementos primarios. Entonces, vamos a ignorar estos dos primeros. El magnesio forma parte de la molécula de la clorofila. Es una molécula que le permite a las plantas realizar la fotosíntesis. El calcio, todos sabemos que forma parte de nuestros huesos y dientes. Necesitamos consumir calcio, aportarle calcio a nuestro organismo para que nuestros huesos y dientes sean saludables y fuertes. El sodio nos ayuda a la conexión extracelular. Es muy abundante y puede participar también en la transmisión nerviosa y contracción muscular, manteniendo un equilibrio de ácido-base y electrolitos, es decir, ayuda a regular muchos aspectos de nuestro organismo. El potasio es un catión intracelular, es el más abundante y tiene las mismas características que el sodio, pero dentro de la célula. Es decir, uno va a estar actuando fuera de la célula y otro dentro de la célula. Y el cloro es la principal acción extracelular necesario para mantener el balance en la sangre y los fluidos de nuestro cuerpo y transmite también impulsos nerviosos. Sodio, potasio y cloro ya vimos que son aquellos que se encargan de la regulación de la homeostasis y de el transporte de impulsos nerviosos. El calcio va a estar participando en la estructura del esqueleto y el magnesio aparece en la molécula de la clorofila, que es un catalizador de muchas reacciones químicas. Entonces, tenemos bioelementos primarios, bioelementos secundarios y vamos a ver ahora oligoelementos. Estos son bioelementos presentes en cantidades muy pequeñas en comparación con los dos anteriores. Podemos tener incluso hasta 0.5% de ellos en nuestro cuerpo y en los seres vivos puede estar incluso ausentes o si alguno de ellos se encuentra en mayor cantidad dentro de los seres vivos, pues puede ser también perjudicial, es decir, puede causar algún daño. Además, los 4 elementos de los que se componen mayormente la vida, oxígeno, hidrógeno, carbono e hidrógeno, pues tenemos estos oligoelementos. Se han identificado hasta 60, pero solamente 14 de ellos son comunes en todos los organismos. Son los denominados esenciales, es decir, oligoelementos que necesitamos para nuestro desarrollo correcto. Algunos realizan funciones catalíticas imprescindibles y se encuentran en una proporción inferior al 0.1%. Realmente la cantidad de oligoelementos que tenemos en nuestro cuerpo, en un organismo, pues es mínima, pero aún así son necesarios para algunas funciones. Ejemplos de oligoelementos. Tenemos el hierro, que es fundamental para la síntesis de clorofila y la proteína de la sangre, que sería la hemoglobina. El magnesio, que interviene en la fotosíntesis también en las plantas. El yodo, que se necesita para la síntesis de la tirosina. Que es una hormona que interviene en el metabolismo. El flúor, que forma parte del esmalte de nuestros dientes y de nuestros huesos. El cobalto. Segundo, por favor. Que va a formar parte de la vitamina B12, es necesario para la síntesis de la hemoglobina, entre otros como el silicio, el cromo, el zinc y el litio, que van a estar teniendo funciones específicas.
Entonces, ya vimos que estamos conformados por diversos elementos y se pueden clasificar en primarios, secundarios y oligoelementos. Dentro de estas clasificaciones tenemos pues también la de biomoléculas, es decir, moléculas que se encuentran conformadas por los bioelementos. Vamos a ponerlo así en secuencia. Todos tenemos bioelementos, todos tenemos estos que acabamos de ver ahorita, y esos bioelementos van a estar formando biomoléculas. Sabemos que un elemento, varios elementos juntos, forman moléculas. En este caso, como son bioelementos, pues van a formar biomoléculas. Y hay de dos tipos, biomoléculas orgánicas y biomoléculas inorgánicas. Vamos a ver qué son y cuáles son las diferencias de cada una de estas. Los bioelementos inorgánicos o compuestos inorgánicos que forman parte de nuestro cuerpo son aquellos en los cuales van a estar formando o van a ser formados por moléculas o por bioelementos en los cuales no se toma en cuenta o no participa el carbono. Son aquellos compuestos que están formados por diversos elementos, pero en su átomo principal, o su átomo principal más bien, no es el carbono. Dentro de estos bioelementos inorgánicos tenemos el agua, que es el más abundante, y hay algunas diferencias entre ellos, entre los bioelementos inorgánicos y los orgánicos, principalmente o dadas por su composición. Algunos tienen un mayor punto de fusión, un mayor punto de ebullición, es decir, se va a necesitar más energía, más calor, más frío para fusionarse o para ebullir. Conducen electricidad, son solubles en agua, son insolubles en solventes apolares y generalmente no arden y dan reacciones iónicas simples y rápidas, hablando de los bioelementos inorgánicos. Están conformados por enlaces iónicos y covalentes, no forman cadenas, pero sí tienen uniones, no presentan isómeros, toda sustancia que carece de átomo de carbono en su composición química es un compuesto inorgánico. Están formados por la mayoría de los elementos y son sales, minerales y agua, las llamadas biomoléculas inorgánicas. Entonces, de estas biomoléculas inorgánicas tenemos tres principales. La primera es el agua, continuamos con las sales minerales y por último los gases. Permítame un segundo. Entonces, todas aquellas sustancias que carecen de átomos de carbono en su composición van a ser biomoléculas inorgánicas. Si vemos la constitución de estas moléculas, por ejemplo, del agua, tenemos únicamente, tenemos únicamente hidrógenos, dos hidrógenos y un oxígeno. Esto es lo que conforma el agua, no tenemos átomos de carbono. En las sales minerales tenemos, por ejemplo, el cloruro de sodio o la sal común, en las cuales tenemos una molécula de sodio y una molécula de cloro. No tenemos carbón en esta molécula. En el oxígeno, pues tenemos dos moléculas de oxígeno únicamente, entonces tampoco tenemos la presencia de carbón. Hay excepciones, por ejemplo, el dióxido y monóxido de carbono. En el dióxido de carbono tenemos un átomo de oxígeno, dos átomos de oxígeno y un átomo de carbono. Sin embargo, no es el principal átomo, el de carbono en este caso, por lo tanto es una biomolécula inorgánica. Comenzando por el agua, es
la biomolécula de mayor abundancia en los seres vivos, y esta va a depender de algunos factores, por ejemplo, de la edad, para tener cierta cantidad de agua en nuestro cuerpo. Cuando somos niños y adultos, todavía tenemos un 75% de agua en nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando estamos avanzando en nuestras etapas de vida, en la vejez vamos a tener un 65% únicamente de porcentaje de agua. ¿Por qué es esto? Porque las células empiezan a envejecer, porque empiezan a perder la capacidad de retención de agua. Muchas veces en los adultos mayores, pues podemos observar que la piel es diferente, que no tiene un brillo, que a lo mejor está un poquito arrugadita, un poquito más opaca. ¿Por qué? Porque realmente el agua, que es la que da todo a las células, pues ha disminuido en el cuerpo. Entre otras biomoléculas inorgánicas tenemos las sales minerales. Estas tienen muchas funciones y son por lo regular casi todos los elementos que podemos encontrar en la tabla periódica. Van a actuar, por ejemplo, como catalizadores, tienen función estructural, forman parte de caparazones y huesos y van a estar regulando, por ejemplo, el pH entre las células. Las sales minerales podemos encontrarlas de tres formas en los seres vivos. Las precipitadas, que están formando, por ejemplo, caparazones en algunos moluscos. Aquellas que forman parte de nuestros huesos, como es el calcio. Y algunas otras que están formando exoesqueletos de diatomeas, por ejemplo, como el sílice, que son microorganismos que tienen, digámoslo, como un caparazón. Sales minerales disueltas en aniones y cationes. Dentro de estas, las principales son sodio, magnesio, calcio y potasio, en cuanto a los cationes, y cloruro, sulfato, bicarbonato y carbonato en los aniones. Estas nos van a estar ayudando a regular funciones de nuestro cuerpo, a mantener un equilibrio dentro y fuera de nuestras células. Algunas de estas sales minerales se van a encontrar unidas a biomoléculas orgánicas. Por ejemplo, el hierro que forma parte de la hemoglobina, o el magnesio que forma parte de la clorofila. Ambos indispensables, uno para humanos y otro para plantas. Las sales minerales, entonces, vamos a encontrarlas de dos formas. Precipitadas como función estructural en huesos, en caparazones, y disueltas con función reguladora, que evitan cambios bruscos del pH y mantienen un equilibrio osmótico de concentraciones dentro y fuera de las células, y otras de funciones específicas, por ejemplo, para contracción muscular o la transmisión de impulsos nerviosos. Tipos de buffer, de tampón, es decir, de reguladores de pH. Tenemos intracelulares y extracelulares. Estos se van a encargar principalmente de mantener un equilibrio, de asegurarse de que el exterior de la célula no sea ni muy ácido ni muy básico, y que el interior se mantenga igual, que se mantenga en equilibrio. El funcionamiento en las neuronas, bueno, las sales minerales funcionan como neurotransmisores. Aumento, disminución entre estas, pues van a estar dándose conforme se va dando el impulso nervioso, la transmisión entre neurona a neurona. Y tenemos biomoléculas inorgánicas. Entre estas, las últimas son los gases: oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno. Sí. Sí, ¿hay alguna duda? Creo que no. Entonces, estos tres gases son de importancia biológica. El oxígeno, pues lo necesitamos para vivir. No todos los organismos
necesitan el oxígeno para vivir. Hay algunos organismos que mueren cuando hay presencia de oxígeno, pero al menos nosotros sí lo ocupamos, entonces es imprescindible. El dióxido de carbono, que se encuentra en muy poca cantidad, pero que también es necesario. Por ejemplo, las plantas necesitan dióxido de carbono, agua y luz solar para generar su energía. Y el nitrógeno, que es utilizado por bacterias y que entra en un ciclo de nutrición en la tierra, en el ambiente, para circular entre todos los seres vivos. Entonces, ya vimos que los bioelementos inorgánicos pues carecen de carbono en su composición, a excepción de dos, dióxido y monóxido de carbono. Todos los demás bioelementos que sí contengan carbono en su estructura van a ser bioelementos orgánicos. El carbono tiene una cualidad en que se va a estar uniendo hasta con 4 elementos diferentes o 4 moléculas distintas a la vez para formar esqueletos que pueden ser largos, lineales, ramificados, simples o combinados. Estos esqueletos pues forman la estructura de las moléculas o en este caso de las biomoléculas. Dentro de estas biomoléculas tenemos 4 principales: lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. La composición de estas biomoléculas va a estar dada por la cantidad o la diversidad de elementos que la conforman. Por ejemplo, tenemos hidratos de carburo o carbohidratos, glúcidos y lípidos que están conformados por carbono, hidrógeno y oxígeno, aminoácidos que están conformados por carbono, hidrógeno, oxígeno y sumamos el nitrógeno, otros aminoácidos y proteínas que ya contienen también azufre y ácidos nucleicos como ARN y ADN y algunos lípidos que contienen fósforo también. Les pido, por favor, un minutito. Enseguida regreso con ustedes. Permítanme un segundo.
Una disculpa, ya estoy de vuelta. Bien, entonces, biomoléculas. Cada una es importante para la constitución de los organismos. Por ejemplo, los lípidos son indispensables para formar la bicapa lipídica que contienen las células, es decir, todo lo que rodea a la célula es una bicapa lipídica, es una capa de lípidos que les sirve para protección y para estar intercambiando información, nutrientes entre el medio interno y el externo. Los glúcidos o carbohidratos son moléculas que van a proporcionar energía a la célula. Digamos que son la principal fuente de alimento de la célula. Cuando nosotros comemos, por ejemplo, una hamburguesa, una pizza, a nuestras células no va a llegar un pedazo de pepperoni, un pedazo de queso, de carne. No, a nuestras células van a llegar los nutrimentos, es decir, de lo que está compuesto el alimento que estemos consumiendo. Y entre estas tenemos a los carbohidratos. Estos van a ser una importante fuente de energía para las células. Proteínas que tienen muchas funciones, pueden ser de transporte, receptoras, pueden servir como enzimas, tienen muchas funciones. Ahorita vamos a ver algunas. Y los ácidos nucleicos, en los cuales incluimos el ADN y el ARN, que son los que se encargan de almacenar toda la información genética que tenemos los seres vivos. Entonces, estos compuestos orgánicos están conformados principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, es decir, los bioelementos primarios. Los carbohidratos van a servir de diversas maneras. La mayoría son fuentes de energía y algunos otros son de soporte estructural. Por ejemplo, los que conforman a las paredes de las plantas, las paredes de la célula de las plantas, que es la celulosa, es un carbohidrato vegetal que le da esa característica de dureza. Algunos de estos son denominados azúcares, forman cristales que son de color blanco, son solubles en agua, tienen un sabor dulce. Y algunos tipos de carbohidratos van a estar dependiendo de la complejidad que tenga. Monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son azúcares simples y van a servir como fuente de energía rápida a la célula. Algunos de ellos sirven para elaborar otros carbohidratos, por ejemplo, la triosa va a estar uniéndose, un par de triosas van a estar formando a la glucosa. Algunas otras moléculas de monosacáridos, por ejemplo, las pentosas, que es un carbohidrato de 5 carbonos, va a estar formando o va a formar parte más bien de los ácidos nucleicos. Tenemos la ribosa y la desoxirribosa, que van a estar formando el ARN y el ADN respectivamente. La ribulosa es una pentosa que participa en la fotosíntesis, es esencial para que las plantas generen su alimento. Las hexosas, por ejemplo, glucosa y galactosa, son las principales fuentes de energía, por ejemplo, en nosotros los humanos. Polisacáridos están conformados por la unión de 11 a varios miles de monosacáridos. Es decir, se va haciendo como una cadena, así como lo habíamos visto aquí. Se van formando cadenas entre cada monosacárido hasta tener 11, 12, 20, 100, hasta miles de estos monosacáridos unidos formando los polisacáridos. Y tienen funciones como reserva de energía o también de función estructural.
En las plantas, el almidón es el polisacárido que se encarga de almacenar energía. En los humanos o en los animales, el glucógeno es el polisacárido que se encarga de mantener un almacenamiento de energía y lo podemos encontrar principalmente en el hígado y en el músculo. La celulosa es lo que le da esa característica rígida a las células vegetales. Está formando la pared celular que le da cierto rugor, cierta dureza a la célula. Otro de los bioelementos son los lípidos. Sirven para almacenamiento de combustible y para como material de construcción, es decir, para formar algunas estructuras, por ejemplo, la pared celular, la pared de nuestras células está conformada por fosfolípidos. Son lípidos, son cadenas de lípidos, cadenas de ácidos grasos, que van a estar unidos a un glicerol y a un grupo fosfato, y van a estar colocándose en pares. Aquí tenemos uno y sus dos hebras de ácido graso. Aquí tenemos otro y otras hebras de ácido graso. Y la característica que tiene este fosfolípido es que tienen una parte hidrofílica, es decir, tienen afinidad hacia el agua. Entonces, esta cabeza de los fosfolípidos es hidrofílica y va a estar siempre dirigida hacia el exterior de la célula donde hay agua y hacia el interior de la célula, el otro, donde también hay agua. En el centro, es decir, en medio de los dos, hay una cola, bueno, son dos colas de ácidos grasos, que igual que todos los demás ácidos grasos, que todas las demás grasas o lípidos, son hidrofóbicos, es decir, no tienen afinidad por el agua, repelen el agua. Entonces van a quedar aquí en el centro donde prácticamente pues no habría agua, no habría líquido. Algunos otros lípidos son esteroides y van a tener diversas funciones. Reguladora, en la regulación de niveles de sal y secreción de bilis, por ejemplo en el hígado. Estructural, como el colesterol, que estabiliza las membranas o moléculas para la síntesis de más esteroides. O hormonal, por ejemplo, la progesterona en mujeres y la testosterona en hombres. Nos sirve como reserva de energía y como aislante térmico. En algunos organismos que viven en condiciones ambientales extremas, por ejemplo, los osos polares, las células, los adipocitos, van a estar almacenando una gran cantidad de grasa para poder protegerse del clima, es decir, que el frío no los afecte en sus órganos internos, dado que tienen esta gran cantidad de grasa que funciona como aislante. Las proteínas van a tener diversas funciones. Estas están conformadas por una cadena de aminoácidos. Los aminoácidos pueden ser esenciales y no esenciales. Y estos aminoácidos se van a estar uniendo, vamos a decirlo así, se unen en cadenas, y cuando estas crecen y se acomodan de cierta manera, van a estar formando a las proteínas. Entonces, los aminoácidos forman péptidos y los péptidos, ya cuando comienzan a aumentar su tamaño, van a estar formando las proteínas. ¿Cuáles son las propiedades? Bueno, tienen especificidad, por ejemplo, proteínas que actúan de una única manera, tienen una única función, pero hay aquellas, por ejemplo, que son estructurales. La queratina, que forma parte del pelo, uñas, plumas, cuernos y pezuñas, y la elastina, que le da esa elasticidad a nuestros tejidos. Tienen una función reguladora, intervienen en todos los procesos enzimáticos, hormonales, pueden incluso participar en la protección de nuestro organismo, siendo parte del sistema inmunológico.
de comunicación, por ejemplo, proteínas de la membrana citoplásmica, como fuente de energía o como transporte, por ejemplo, la hemoglobina, que ayuda al transporte del oxígeno por los glóbulos rojos. Por último, tenemos los ácidos nucleicos, ADN y ARN. Están conformados por una pentosa. Ya vimos que una pentosa es un azúcar, una molécula de azúcar, ya sea ribosa o desoxirribosa, un ácido fosfórico y una base nitrogenada, que puede ser adenina, guanina, citosina y timina en el caso del ADN, y en lugar de timina, uracilo en el caso del ARN. Esta es la conformación básica de un nucleótido, el grupo fosfato, el azúcar, que sería una pentosa, y la base nitrogenada. Entre otros nucleótidos tenemos también el ATP, adenosín trifosfato o trifosfato de adenosina. Esta es prácticamente la moneda energética de la célula. Es la molécula que utiliza la célula para la mayoría de los procesos vitales que lleva a cabo. Esta va a permitir todos los procesos metabólicos y pues va a estar generándose y gastándose en cada uno de ellos. Hay procesos metabólicos que generan una mayor cantidad de ATP y hay otros procesos metabólicos que van a estar gastando el ATP. Bueno, esto ya lo vimos en la parte de metabolismo, anabolismo y catabolismo, que es la formación o la desintegración de moléculas. ¿Alguna duda en cuanto al tema revisado? Buenas tardes, maestro. Pues solo que sí es mucha información que tenemos, bueno, que tengo que leer más despacio. Me imagino que repasando la presentación o en el libro. Sí, yo les paso la presentación. La ventaja es que vamos adelantados. De hecho, en la clase anterior vimos los temas de la semana 1 y de la semana 2. Ahorita vamos a ver, bueno, vimos los de la semana 3. La siguiente semana vemos lo correspondiente a vitaminas y propiedades nutricionales de los alimentos. Y la ventaja de ir adelantados es que una semana antes del examen parcial tenemos un repaso general. Entonces, en esa semana les encargo, por favor, yo les voy a compartir la grabación, hacer sus ejercicios. Y para la semana 5, es decir, del 10 al 16 de octubre, que vamos a tener el repaso general, les pido que ustedes den un repaso previo para si hay alguna duda con algo, en esa sesión de repaso podamos aclararlas. Bueno, está bien, gracias. De nada. Entonces, ¿alguna otra duda? Muy bien. Entonces, en cuanto descarguen la sesión del día de hoy, la comparto en la